Sean todas y todos bienvenidos a esta edición especial de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional desde la provincia Atomayor, en ocasión de la celebración de la cuarta jornada internacional sobre masculinidad positiva que desarrollará esta alta corte en esta provincia. A propósito de este tema, conversamos con el antropólogo Ritzar Bacete en la entrevista. Hablamos con él sobre la masculinidad positiva. En el reportaje estaremos haciendo un recorrido de lo que ha trabajado el Tribunal Constitucional desde la primera versión de esta jornada. Ahora conoceremos qué dice el artículo 43 de la Constitución sobre libre desarrollo de la personalidad. Artículo 43. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el orden público y los derechos de los demás. La masculinidad positiva es un tema al que el Tribunal Constitucional le ha prestado bastante interés. En esta ocasión, nuestro compañero César Ariel Gómez estará conversando con el antropólogo español Ritzar Bacete. Con él estará viendo algunos aspectos relevantes de alta importancia sobre lo que debe ser una masculinidad positiva. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversaremos con el doctor Ritzar Bacete González, antropólogo español y conferencista en temas de igualdad de género y feminismo. Con él conversaremos sobre el tema de la masculinidad positiva. Bienvenido al programa, doctor Ritzar Bacete González. Doctor, ¿cómo podríamos definir lo que es masculinidad positiva? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que nos tendríamos que cuestionar por qué tenemos que hablar de la masculinidad positiva, ¿no? Si no tuviéramos un área de mejora, si no tuviéramos algo que está en cuestión, pues probablemente hablaríamos de masculinidad, hablaríamos de feminidad, pero tantas y tantas veces cuando nos referimos a los hombres, a los varones, a la construcción de la identidad tanto individual como colectiva, muchas veces nos encontramos con un cuestionamiento que tiene que ver con algunas actitudes que en ocasiones traspasan la línea de los derechos humanos, y cuando analizamos distintas estadísticas relativas a la siniestralidad vial, por ejemplo, la inmensa mayoría de las personas que provocan accidentes, sobre todo los accidentes más graves de tránsito, son varones. La inmensa mayoría de aquellas personas que delinquen, que roban, que hurtan, que tienen actitudes delictivas, son hombres. Aquellos que consumen más drogas son hombres. Es decir, hay tantos elementos asociados a estadísticas que ponen en cuestión la identidad masculina tóxica, que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto desde el feminismo, desde la unidad, desde la igualdad, desde los derechos humanos, para definir la masculinidad en positivo. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo, y esto es lo que vamos a compartir en República Dominicana: aquellas masculinidades que se cuestionan los modelos rígidos, aquellas masculinidades que son pacíficas, que desarrollan la compasión, que desarrollan la empatía, que son cuidadosas con los propios hombres, pero también con la familia, con las esposas, con los niños, con las niñas, pero también con las demás personas y con el medio ambiente. La masculinidad positiva es fundamentalmente pacífica, es atenta y es la que viene a completar la humanidad en los hombres. Usted ha hablado de masculinidad tóxica. ¿Cómo podemos revertir ese modelo o paradigma de masculinidad hegemónica, tóxica, que ha sido acendrado durante siglos? Yo creo que el camino ya lo han empezado a marcar las mujeres, ¿no? Yo creo que el feminismo, las políticas de igualdad
han dibujado un escenario donde seres humanos a los que en tantos y tantos países hasta hace bien poco se los negaban sus derechos fundamentales, incluso el derecho al voto. Aquí en España, hasta antes de la democracia, una mujer no podía sacar un pasaporte y viajar, ¿no? sin el permiso de su esposo o de su padre, ¿no? Ese camino de empoderamiento, ese camino de emancipación absolutamente pacífica y exitosa que han liderado las mujeres, yo creo que nos fijan un camino bien interesante a transitar, ¿no? Esa idea de que no hay una esencia ligada a una masculinidad que nos constriñe a tener un determinado comportamiento. Es decir, las mujeres no están ligadas esencialmente a ser madres amantísimas o a ser cuidadoras, sino que el cuidado es un valor social, es un valor humano, es un valor comunitario que está profundamente imbricado en la idea de los derechos humanos, y así como las mujeres han continuado siendo cuidadoras mucho más que nosotros, y la vida fundamentalmente depende de ellas, de que las sostengan, y esto no se hace de una forma equitativa con los hombres. Yo creo que uno de los mejores antídotos para revertir o cuestionar esa masculinidad tóxica pasa por la incorporación de los hombres al ámbito expresivo, así como las mujeres se han incorporado a la judicatura, al ámbito de los negocios, de la política, ¿no? Todavía sin poder realizarlo en condiciones de equidad con los hombres, pero sí que nos muestran el camino de que tú puedes ser expresiva, puedes ser cuidadora y puedes ser líder y puedes ser gestora y puedes ser directiva de una empresa o de un país. Y a los hombres lo que nos ocurre es que tenemos que realizar el camino inverso, ¿no? Tenemos que transitar desde esos modelos que consideramos que teníamos que estar volcados casi exclusivamente para el ejercicio del poder y con la pátina del éxito, pues hoy en día nos tenemos que plantear que para completar esa humanidad que mencionaba anteriormente tenemos que dar un paso y ser corresponsables, ser cuidadores y ser parte de quien sostiene la vida junto con las mujeres. Hemos mencionado la expresión feminismo. Usted es de los que considera que el feminismo también es un movimiento liberador del hombre. ¿Cómo ocurre eso? Evidentemente, todo ese proceso de empoderamiento de las mujeres no se podría entender sin la participación y la colaboración de muchos hombres a lo largo de la historia, pero el feminismo lo que viene a cuestionar es que no hay una esencia inmutable en lo que constituye la identidad de cada ser humano. Es decir, pues hay mujeres que deciden ser madres, hay mujeres que no son madres, hay mujeres que tienen 16 hijos, hay mujeres que tienen uno, hay mujeres que son juezas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y hay mujeres que son enfermeras, otras son maestras. Es decir, hay una evolución histórica donde, como decía Simone de Beauvoir, una mujer no nace, sino una mujer se construye en base a los valores dominantes en un contexto histórico determinado, ¿no? No nacemos violentos, como diría Simone de Beauvoir, no nacemos especialmente desapegados de los cuidados, sino que hemos sido construidos con una menor capacidad de gestión emocional, con una menor tolerancia a la frustración, con una obligatoriedad de controlar, de dominar y de estar legitimados y preparados en un momento dado para utilizar la violencia para defender nuestros intereses. Y esa nube tóxica, ¿no? Ese ajiaco, como dirían en Cuba, ¿no? De distintos elementos a que generan un caldo tóxico en las identidades individuales que hacen que mayoritariamente seamos los hombres los que tenemos actitudes que conculcan los derechos humanos. Entonces ahí tenemos muchísimo que aprender desde el feminismo, cuestionándonos la raíz de esa diferenciación que tiene dividendos tóxicos para los hombres y por tanto impacta de una forma negativa para las mujeres y para el conjunto de la sociedad. Si eso es una construcción cultural, tendremos que cambiar la cultura que define y cincela y construye modelos tóxicos de masculinidad. Doctor, en este nuevo tipo de masculinidad, como lo es la masculinidad positiva, a su juicio, ¿qué rol juega o qué papel juega el modelo educativo? El modelo educativo es fundamental, pero hay una cuestión que me parece interesante, ¿no? Como antropólogo y estudioso de la historia, ¿no? Cuando hablamos de nuevos modelos de masculinidad, a veces tenemos la tendencia a olvidar cómo en la historia siempre ha habido hombres tiernos, siempre ha habido hombres empáticos, siempre hemos encontrado hombres que no han encajado con ese modelo de masculinidad tóxica, ¿no? Cuando un niño, un muchacho, una chica, una niña llega a ser la niña
que espera esa sociedad, a los 4 años ya está impresa, ya está solidificada en nuestro sistema nervioso central la identidad de género. Es decir, si una niña que ha sido socializada en paradigmas sexistas habrá absorbido la expectativa social del sexismo y su propia identidad replicará a partir de los 4 años con gran exactitud los modelos sexistas, y exactamente igual ocurre con los hombres. Luego, la educación, ¿cuándo empieza? La educación empieza probablemente con la educación de los papás y las mamás, con el papel de los abuelos y de las abuelas, en esos primeros años de vida que son fundamentales. Usted escribió el libro El poder de los chicos, donde usted habla de una paternidad responsable, comprometida y transformadora. Háblenos un poco sobre este tipo de paternidad. Es un elemento fundamental y además cada vez contamos con mayor evidencia empírica del impacto que tiene en el desarrollo de la identidad tanto de chicos como de chicas la figura del padre presente, es decir, un padre tiene que dedicar tiempo, es decir, no podemos ser padres presentes online ni a distancia, sino que fundamentalmente tenemos que tener presencia, y eso significa que no podemos estar trabajando 24 horas al día, sino que tenemos que pensar que una parte de nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar a esos hijos, a esas hijas que hemos traído al mundo o que hemos colaborado, y ahí hablamos de responsabilidad. Pero la evidencia empírica lo que nos recuerda más de una vez es que en la medida en que la segunda figura de referencia, que suele ser el papá, el varón, está presente, es cuidadoso, no es violento y comparte todas las tareas que hacen posible el sostenimiento y el desarrollo de la vida de nuestros hijos y nuestras hijas, tiene un impacto directo en la posibilidad de que nuestra hija, cuando sea mayor, no sufra violencia machista, no sufra violencia de género. Estamos hablando de evidencia empírica. Es decir, aquellas niñas que han tenido un padre más igualitario, más amoroso, más presente, más pacífico, es mucho más difícil que caigan en las redes, ¿no? y se vean atrapadas en una relación tóxica, porque ellas estarán buscando un modelo de referencia de masculinidad que lo aporta fundamentalmente el papá, el padre, que no es violento y no tolerarán la violencia, y tendrán la expectativa, por el contrario, de tener una pareja amorosa, tierna, presente y corresponsable. Y es mucho más probable que estas niñas desarrollen profesiones no convencionales o lo que se denomina contrahegemónicas, ¿no? Que sean ingenieras técnicas y se vayan a la Amazonía a hacer una investigación cuando el padre fue el que se encargó de planchar y de hacer las camas. ¿Por qué? Porque tiene la expectativa de poder tener una vida de pareja y familiar absolutamente posible, positiva, porque van a tener la expectativa de una pareja que también sea cuidadora como fue su papá, ¿no? Entonces, esto es simplificando, pero con los chicos ocurre que los chicos que han tenido este tipo de papás pues tienen muchas más posibilidades de ser más libres y de elegir profesiones también más contraestereotípicas, y tienen muchas menos probabilidades en su edad adulta de violentar a nadie. Luego, la presencia del papá es una enorme ventaja para las mujeres, es una enorme ventaja para nuestros hijos, para nuestras hijas, pero también para el conjunto de la sociedad. Doctor, a su juicio, ¿de qué modo los tribunales constitucionales contribuyen a forjar en la sociedad ese modelo de masculinidad positiva? Los institucionales aportan muchísimo, porque no podemos dejar de pensar que la propia judicatura ejerce un rol de liderazgo social. Estamos hablando de una especie de vanguardia de valores, y si queremos transmitir los valores que están intrínsecamente ligados a los textos constitucionales y las propias legislaciones en distintos ámbitos, yo creo que debemos ser o deben ser ustedes desde el ámbito de la judicatura el ejemplo del cambio que quieren ver en el mundo, el ejemplo de los valores que quieren ver y que se desarrollen en la República Dominicana. Yo creo que hay una idea que es fundamental, es que la igualdad real, la erradicación de la violencia machista, la erradicación de los abusos sexuales de cualquier índole hacia las mujeres, y que sea posible el empoderamiento real del 50% de la sociedad, es decir, de las mujeres, no va a ser posible sin la implicación y el cambio de los niños, de los jóvenes y de los hombres adultos. Y aquello que hagamos nosotros, aquello que hagamos los varones, va a ser fundamental
para poder definir las sociedades en las que vivimos como democráticas, como libres y facilitadoras del sentido de la vida y de la dignidad humana. Muchas gracias, doctor Riczar Bacete González, por acompañarnos en nuestro programa. Un abrazo, cuídense mucho, un abrazo desde España. Y a ustedes, amigos, no se muevan, porque tras la pausa continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do. App móvil Mi TCRD, disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. En la Secretaría del Tribunal Constitucional estamos realizando cambios para eficientizar nuestros servicios. Hemos habilitado un nuevo espacio en la entrada de nuestra sede, con un personal capacitado para ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Esta modalidad tiene como meta reducir el tiempo de espera al momento de realizar los múltiples trámites que se gestionan desde la Secretaría y a la vez desarrollar servicios más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas, donde el principio y el valor de la dignidad humana sea el vector que oriente nuestras actuaciones, sirviendo de puente entre el tribunal y la ciudadanía. Así que recuerda que en el Tribunal Constitucional continuamos innovando para brindarte un mejor y más eficiente servicio. El Tribunal Constitucional ha desarrollado 4 jornadas internacionales sobre masculinidad positiva en distintas regiones del país. En el reportaje estaremos conociendo de qué han tratado y cuáles zonas han sido impactadas. Adelante. Como respuestas a las altas estadísticas de mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas, así como las numerosas denuncias de violencia de género e intrafamiliar que se registran en nuestro país, el Tribunal Constitucional ha impulsado distintas acciones para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y los feminicidios. Una de ellas es la Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva que coordina la Comisión de Igualdad de Género de esta alta corte y dirigida a instituciones, organizaciones y personas que trabajan en la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Esta actividad tiene su inspiración en la Constitución, que en su artículo 39 establece el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y en su artículo 42 el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral y a vivir sin violencia. Durante la primera edición de esta jornada realizada en el año 2019, el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara destacó que la igualdad de género no solo constituye una preocupación desde el punto de vista del derecho constitucional, sino que además es un factor que incide en la calidad de la democracia. En la medida que igualemos en oportunidades políticas, económicas y sociales a la mujer frente al hombre, estaremos consolidando ese Estado de Derecho y, por consiguiente, la calidad de nuestro régimen democrático. Siempre he creído firmemente que la mayor participación política de la mujer fortalece a la democracia. La primera jornada estuvo dirigida a los servidores del Tribunal Constitucional, quienes participaron en un encuentro de 2 días con los expositores Riczar Bacete González, antropólogo investigador especializado en masculinidad y paternidad positiva,
Luis Vergés, director del Centro Conductual para Hombres de la República Dominicana, Solange Alvarado, directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, y Eduardo Curiel, coordinador de masculinidades del Ministerio de Salud Pública. Allí fueron debatidos diversos temas como voz de las mujeres en la masculinidad actual, salud y masculinidad, factores de riesgo y rol del hombre ante la erradicación de la violencia contra la mujer. En el año 2020, la jornada estuvo dirigida a la comunidad de la región norte y en su programa hizo hincapié en la importancia de la paternidad y maternidad responsables, dispuesta en el artículo 55, numeral 10 de nuestra Carta Magna. Esta segunda jornada se realizó con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los días 23 y 24 de noviembre, y fue desarrollada de manera virtual debido a las restricciones del distanciamiento por el COVID-19. Masculinidad positiva para una convivencia democrática, alternativas contra la violencia de género en el contexto del COVID-19, fue el título de la conferencia inaugural dictada por Rixar Bacete González, en la que destacó el incremento de las situaciones de violencia contra niños y mujeres como consecuencia de la pandemia. En el 2021, la actividad se realizó también de manera virtual, teniendo como público objetivo la región sur, el rol de los hombres en la crianza positiva, los derechos y estrategias para la conciliación familiar, laboral y personal, y el mundo emocional masculino fueron algunos de los temas tratados en esta jornada, que tuvo nuevamente como expositores al doctor Rixar Bacete González, la abogada Odil Reyes Núñez y el doctor Luis Vergés Báez, así como al juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, Juan Sabino Ramos, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, España, María Ácale Sánchez, y del juez presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, Manuel Ramírez Susaña. La cuarta Jornada Internacional de Masculinidad Positiva se celebró el pasado jueves 14 de junio en la provincia de Atomayor del Rey. Una importante representación de la provincia y la región se congregó en la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de la región este, donde se desarrolló el programa formativo. El acto estuvo encabezado por la magistrada Alba Luisa Bern Marcos, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género, y los magistrados Manuel Ulises Fonelli Vega, María del Carmen Santana de Cabrera, quienes integran dicha comisión. La conferencia inaugural estuvo a cargo del antropólogo y especialista en masculinidad Rixar Bacete González, quien abordó el tema Hombres por la Igualdad de Derechos, propuestas para la unión familiar y convivencia pacífica en el hogar. También se trataron los temas Construyendo nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres, a cargo de la directora de Educación del Ministerio de la Mujer, Gildania Tetembrache, y Derecho de la Familia y Masculinidad Positiva, Legislación e Impacto en el Desarrollo Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, explicado por la abogada María Corsino. Esta semana en las efemérides constitucionales estaremos rememorando un acontecimiento histórico de alta relevancia, considerado por muchos como una de las génesis para que hoy seamos todos dominicanos. Nadie podía imaginar que lo ocurrido en 1829, cuando Juan Pablo Duarte viajaba hacia Estados Unidos y Europa con apenas 16 años en un barco en compañía de un amigo de sus padres de nombre Pablo Pujols, momento en el cual el capitán le inquiere sobre su nacionalidad y él le dice que es dominicano, y el capitán le enrostra que él era haitiano por estar bajo dominio de nación de antiguos esclavos, sin que su pueblo haya hecho nada por liberarse. Nadie podía suponer que este hecho, en el tiempo, podía incidir para que se articulara el proyecto de mayor envergadura puesto en práctica en aras de la libertad de nuestro pueblo. De manera que, cuando Duarte regresa de realizar estudios de formación en Barcelona, viene con la idea de liberar a su patria, de darle un nombre, de proveer una bandera que le identificara. El joven Duarte se concentró en este alto propósito, de ahí que cuando el doctor Manuel María Valverde le pregunta qué fue lo que más le impresionó de su viaje, dijo, sin ningún reparo: los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra patria.
Duarte comenzó a trabajar a favor del proyecto libertario. Aprovechó su carisma, la influencia que lograba ejercer sobre sus jóvenes compañeros. Su prédica fue calando hondo en la mente y en el corazón de todos. Así comenzó su labor de enseñar gratuitamente desde el almacén ferretero de su padre, don Juan José Duarte Rodríguez. Compañeros de Juan Pablo Duarte, como Pedro Alejandrino Pina, Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez y Ramón Mella, estaban preocupados e inconformes con el estado de cosas creado por la Fuerza de Ocupación Haitiana. Fue así que se entusiasmaron con la circulación de unas hojas sueltas anónimas que recogían duros pronunciamientos contra las autoridades haitianas. Las hojas siguieron circulando bajo el seudónimo de El Dominicano Español. Duarte simpatizaba con estas acciones y estaba inquieto por conocer a su autor, hasta que un domingo cualquiera visitó a su amigo José María Serra. Lo sorprende y lo encuentra preparando las hojas sueltas. Le expresa su alegría y se sumó para aumentar el número de hojas y la circulación. Luego de muchos esfuerzos en esa labor, Duarte instó a Serra a suspender las escrituras de las hojas sueltas y a procurar una acción que sirva a un fin positivo, práctico y trascendental. Obviamente, Duarte identifica con esas palabras la Trinitaria, la sociedad patriótica que él llevaba en su mente desde su viaje de estudios. La Trinitaria porque la fundarían 9 miembros, se identificarían por un seudónimo y un color. Cada uno de los miembros tendría que buscar 2 más, los cuales solo podrían identificarlo a él. Así, en caso de denuncia, solo correrían peligro 2, no los demás. Duarte era un verdadero estratega, había conocido el secreto de la masonería de la cual formó parte. De acuerdo al patriota y amigo de Duarte, Félix María del Monte, fue un modelo importante para Duarte, la conspiración de los soles de América. Duarte, como fino estratega, escoge el 16 de julio de aquel año de 1838. Ese es el día de Nuestra Señora del Carmen. Se congregaba la feligresía en la iglesia del Carmen. Al frente estaba la vivienda de Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, madre del joven trinitario Juan Isidro Pérez, y como los haitianos habían prohibido las reuniones, pasaba inadvertido tan importante encuentro. A la patriótica reunión convocada por Juan Pablo Duarte concurre además el anfitrión Juan Isidro Pérez, José María Serra, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz, Benito González, Jacinto de la Concha, Pedro Alejandrino Pina y Felipe Alfao. Allí, Duarte revela el propósito de conspirar y hacer que el pueblo se subleve contra el gobierno haitiano a fin de constituir un Estado libre e independiente. Al mismo tiempo, otorga la oportunidad para que se reflexionara y si alguien se quería desvincular, que lo hiciera en ese momento. Todos dijeron que se mantenían firmes en esa noble causa. Ahí se produce la entrega por parte de Duarte de copias criptográficas a cada uno de sus 8 compañeros. Se trataba del juramento trinitario. Firma con sangre obtenida de sus dedos. Se dibuja la cruz. Para Duarte esta era símbolo de redención y así se constituyó la cuna de la patria, la Sociedad Secreta Trinitaria. Luego se suman los llamados comunicados, aquellos jóvenes que, aunque no figuran en la reunión del 16 de julio, se integraron al movimiento. Entre ellos, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha, Fray José Antonio Bonilla, Padre Pedro Carrasco, Pedro Antonio Bovea, Juan Nepomuceno Tejera, Pedro Pablo Bonilla, Epifanio Villini y Francisco Martínez de León. El nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios,
patria y libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. La Trinitaria era una sociedad revolucionaria. Así Juan Pablo Duarte recibe el mayor grado jerárquico, general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director general de la Revolución. Con esa calidad, Duarte otorgó el rango de coronel a Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez de la Paz, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Las labores patrióticas se incrementaron y se suman hombres como Antonio Duvergé, José María Inver y Francisco Salcedo, entre otros. Pero también se integran mujeres como Josefa Pérez de la Paz, María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Concepción Bona, Ana Valverde, Juana Saltitopa, Rosa Montaz de Duvergé y otras. Los esfuerzos trinitarios incluyeron la creación de las entidades filantrópica y dramática. Se recurre al teatro, a la actividad cultural y literaria, a despertar conciencias para sensibilizar y lograr el propósito independentista. El líder trinitario Juan Pablo Duarte aprovecha la seria confrontación interna que se produjo en Haití entre reformistas y conservadores. El líder de estos últimos, Jean-Pierre Boyer, fue destronado. El grupo trinitario había apoyado a los liberales reformistas, aprovechó la debilidad producida por la división haitiana y se incrementan las acciones libertarias. Las persecuciones contra Duarte y los trinitarios se agudizan. Charles Geral incursiona a esta parte de la isla con su poderoso ejército, detiene a Ramón Mella en Cotuí y lo lleva a Puerto Príncipe. En Santo Domingo se persigue a Duarte. Un contingente rodeó la casa de la familia Duarte X, pero ya Juan Pablo Duarte se había ocultado. Se allanan las casas de varios trinitarios, algunos son apresados y enviados a Haití. A la cabeza de Duarte se le puso precio, 3,000 pesos de época y una charretera de coronel para aquel que lo delatara. Ante la cerrada persecución, Duarte se embarcó rumbo a San Tomás el 2 de agosto de 1843. Luego se iría donde su familia en Caracas, Venezuela. Mella fue liberado. Volvió a la lucha hasta que el 27 de febrero de 1844, junto a un grupo de patriotas, se reúne en la Puerta de la Misericordia y dispara su trabucazo heroico que anunció la libertad. Estos valientes jóvenes parten al baluarte del conde y allí Sánchez lleva a los aires de la patria la bandera nacional y proclama la independencia de los dominicanos y el surgimiento de nuestro estado con el nombre República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Constitucional desarrolló la cátedra magistral Dr. Manuel Vergés Chupani. Allí, el Dr. Marino Vinicio Castillo Rodríguez dictó la conferencia Integridad Judicial. Vamos a ver un fragmento de esta interesante conferencia. Parecería que tan solo su mención lo dice todo. Al recibirla, bajo palio de la cátedra Manuel Vergés Chupani, mucho me he conmovido por razones muy obvias, entre ellas mi edad avanzada, que es algo que me convierte
en una especie de testigo generacional. Y es fascinante, ciertamente, abordar el tema desde su sencillez, solo para poder columbrar sus inmensos contenidos. Una tarea difícil, pero vital. Para mí especialmente, porque lo he tratado por décadas, en diversas oportunidades que me ha tocado disertar o escribir sobre el mismo, que sin duda alguna es uno de los más importantes de lo que conciernen a la salud de nuestras instituciones, tan expuestas a deterioro y mermas por obras combinadas de fracasos sucesivos. En verdad, debemos admitirlo, hemos fallado en la tarea de arraigar en la conciencia nacional que entre los poderes públicos constitucionales, el más exigente de una dinámica apropiada es el judicial. Pueden las cámaras legislativas extraviarse y descalabrarse en la consideración pública, nacional e internacional. Así como puede aparecer un poder ejecutivo torpe, inepto o rapaz, desviándose del buen camino. Y siempre estará la excusa de que todo es debido a la endeblez del sistema de partidos políticos, a las pasiones desenfrenadas, los intereses y todas las razones de una política enferma, la cual se defiende alegando que no hay por qué preocuparse, pues existen los remedios en manos de sus capitanes que la guían por el mar de las enmiendas prometidas. Ahora bien, esas licencias perniciosas no son admisibles en el otro poder, el judicial, donde el descrédito tiende a hacerse indeleble y peligroso como patología institucional de difícil curación, ni aun asumiendo patrones ilusorios. Siempre he sostenido que los otros dos poderes públicos mencionados, tan pagados de sí mismos, no en vano se han propuesto apostar a la imagen de Cenicienta del Poder Judicial, no como la heroína perseguida, sino como una hermana menor, minusválida, que algún día podría ser rehabilitada y hasta servirnos de orgullo a todos. En el fondo, ese diseño siniestro ha obedecido a que, de otro modo, si se hubiese reconocido desde el principio su inmenso valor estructural, tendrían límites delicados para poder cometer impunemente sus escandalosas exacciones y desviaciones de conducta. Ello me ha llevado a pensar que hasta que no se logre romper con esa tradición del desprecio encargado de devaluar al Poder Judicial, bien por asfixia económica durante largo tiempo, ora por otras prácticas detestables de subestimación, no mejorará la fortaleza indispensable para reputarnos como un Estado bien organizado. Esto hoy se hace más desesperadamente necesario, teniendo a la vista los corsarios de la geopolítica merodeando en
de tal modo que nos puedan diluir en sus ominosos proyectos de nuevas versiones de estados, cónsonas con oscuros designios de la gobernanza mundial, tan turbada como está, no solo por las guerras existentes, sino por un porvenir muy ensombrecido de la humanidad que se perfila. Lo que quiero significar ahora es que si se retiene la atención en el título del tema propuesto, la integridad judicial, el mismo lo que hace es abrir las vías de penetración a la modesta exposición que me propongo. Es decir, que hay muchos modos de abordar un tópico tan vasto y delicado de la vida nacional, porque el problema de la justicia, según se dice corrientemente entre nosotros, nos lo impone. Y al pensar en soluciones, tenemos que emprender tareas de reculturización prolongadas para logros permanentes. Hagamos un ligero esfuerzo enunciativo de esas vías de acceso y pensemos. A. En la fase primigenia de la formación de los abogados, en su paso por los distintos niveles de enseñanza. B. Enfoquemos el abogado en sí, una vez que era dotado por la autorización debida del Estado para integrarse a ese sensitivo ámbito de participación en los grandes, medianos y pequeños conflictos de la sociedad en justicia. C. Más precisamente, el juez y el fiscal, abogados aplicados a funciones de extrema importancia social, encargados de conocer y dirimir los conflictos mediante fallos dictados por autoridad de la ley y en nombre de la República. D. No marginemos el contexto, desde luego, el contexto superior del poder en sus otras dos vertientes, legislativo y ejecutivo, para los cuales el pacto social constitucional dicta una norma primaria formalmente inconmovible, que ha terminado por ser una inefable mención del respeto al principio de la no interferencia entre sí. Prestemos atención a los poderes fácticos y la enorme influencia de sus recursos, tanto los provenientes de las órbitas lícitas del libre comercio y sus riquezas, como de la otra ominosa vertiente del crimen, que ya es una desgarradora realidad entre nosotros. Finalmente, hagamos una única reflexión sobre el papel edificante y demoledor a la vez de la comunicación social y de la gran prensa, que ya tienen el corro apuntador o discrepante de las redes sociales, pero que unidas resultan la caja de resonancia más asombrosa de todas las murmuraciones y reproches que indefectiblemente acompañarán a las decisiones judiciales. Esta última parte merecería un tratamiento expreso en un trabajo de seminario, pues un solo fallo de un tribunal o de una corte que pasa a ser tildado como fruto de soborno y venalidad será capaz de deshonrar cientos de fallos honestos de otros tribunales y cortes y de la misma jurisdicción cuestionada. Esto es algo que genera ira pública, por lo que se hace imposible silenciar el escándalo, y así es como resultan condenados ante el recelo público justos y pecadores.
Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Es momento de actualizarnos con las principales informaciones generadas en nuestra alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional realizó su taller de planificación institucional anual POAI. Durante el desarrollo del taller, el doctor Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional, destacó que esta jornada serviría además para afianzar los conocimientos sobre los ejes, objetivos y resultados estratégicos, así como la revisión de los indicadores de gestión. Cada uno de nosotros está comprometido a cumplir para asegurar, sobre todo, la sostenibilidad de las certificaciones otorgadas al tribunal bajo la norma ISO 9001-2015, que ha sido realmente un logro muy notable del tribunal, gracias al trabajo de todas y todos, el esfuerzo fundamental de todos los que han participado en esos procesos, incluso de recertificación, y bajo la orientación y la guía tutelar de doña Belén del Toro, de todo el equipo que la acompaña y que cada uno de nosotros ha contribuido en la medida de lo posible y de lo que se nos exige. El taller está dirigido a directores enlaces de los despachos de jueces, así como personal de secretaría y áreas de apoyo. Continuamos con las informaciones. El magistrado José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional, participó en la misa de acción de gracias por el 40 aniversario de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Vargas Guerrero representó al presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara. Durante la actividad, el juez compartió con la rectora de UNIBE, Odile Camilo Vincent, y demás autoridades, quienes agradecieron la oportunidad que han tenido de servir a través de la educación y la investigación, así como de poder asumir el firme compromiso con el legado institucional y el futuro del país. Pero todavía hay más informaciones desde esta provincia Atomayor. Conferencistas nacionales e internacionales participaron en la 4ª Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva. Los expertos analizaron esta temática y su importancia en la prevención de la violencia machista e intrafamiliar. En esta ocasión, la actividad estuvo dirigida a la región este, bajo la coordinación de la Comisión de Igualdad de Género de esta Alta Corte. Hoy vamos a aprender y a profundizar sobre cómo debemos ayudar y cómo entender el rol como familia, como esposo, como padre, y saber que eso presupone acoger la realidad de una vida en el hogar en igualdad de derechos. Y es justamente para poder reconocer las consecuencias que puede provocar en el hogar y también en la sociedad en sentido general. Es precisamente también para comprender, por el contrario, que practicar la masculinidad positiva como una forma de vida y relación interpersonal no amenaza la masculinidad del hombre. Me enorgullece apoyar este tipo de jornadas formativas, pues en la misma estamos interiorizando el concepto de masculinidad positiva, el cual se contrapone al de masculinidad negativa. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional y en representación del presidente de esta Alta Corte. Esta Alta Corte, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género, realiza la 4ª Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva, dirigida a la provincia de Atomayor del Rey, dadas las necesidades de cooperar mediante acciones formativas para la prevención de la violencia, donde los participantes se capaciten cada día más y sean parte de la solución de este problema
y se conviertan a la vez en aliados en la construcción de una cultura de paz que sirva de marco para la unión familiar y la convivencia pacífica entre hombres y mujeres. La ponencia inaugural, titulada Hombres por la Igualdad de Derechos, propuesta para la unión familiar y convivencia pacífica en el hogar, estuvo a cargo del antropólogo español Ritzar Basete González. El Tribunal Constitucional, el trabajo de las masculinidades positivas es un derecho constitucional, como decía el magistrado, de vivir en igualdad y vivir una vida sin violencia. Por lo cual, la familia es un factor fundamental de prevención de la violencia. Están las masculinidades positivas, que son las cuidadoras, que son las tiernas, que son las pacíficas, que son las que practican probablemente la mayoría de ustedes, y todos y todas tenemos claro qué tipo de masculinidades no son positivas. En el acto, realizado en la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de la Región Este, también participaron como expositoras la directora de Educación del Ministerio de la Mujer, Gildalina Tatembrache, y la abogada María Corsino. Muy feliz de que hayan sacado su día para venir a pensar, a reflexionar, a confrontarse sobre estos temas que no necesariamente siempre caen bien, porque de alguna manera comprometen lo que somos y cómo hemos actuado y nos ponen en la necesidad de reflexionar sobre los cambios y las transformaciones necesarias que tenemos que hacer. Tenemos tendencia a una cohesión social que nos lleva a buscar estrategias para garantizar la dignidad de las personas en una sociedad con igualdad de condiciones para todos y todas. La Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva va dirigida a la población dominicana, de manera especial a la masculina, con el interés de prevenir todas las manifestaciones de discriminación y violencia intrafamiliar, para que ésta sea una base en la construcción de una cultura de paz que sirva de marco en la unión familiar y la prevención de todas las formas de violencia intrafamiliar. Busque estas y otras noticias accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí encontrará las sentencias y publicaciones de esta alta corte. De este modo finalizamos esta edición especial de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional desde la provincia Atomayor. En esta ocasión, donde se celebró la 4ª Jornada Internacional sobre Masculinidad Positiva. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para juntos seguir en esta complicidad de fomentar la cultura constitucional. Hasta la próxima.